¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos a otro video en este canal de ajedrez. Y en el video de hoy, sí, seguimos cubriendo la sexta ronda del Campeonato Mundial. Y hoy, ya les voy a adelantar algo. No hay otra forma de definir lo que pasó hoy aquí en la sexta ronda que no sea con las palabras guerra, lucha, una tensión real, de las partidas más dramáticas que he visto. Esta partida tuvo de todo: presión de tiempo, apuros para ambos, sacrificio de calidad, una verdadera guerra. Ya lo advierto. Uno de los dos jugadores anota primero hoy en el Campeonato Mundial. ¿Quién tomó la delantera, Rafaelciño? Prepárate, toma asiento y palomitas, que el Mundial es una batalla. Se detuvo. Ujula, amigos, aquí estamos. Magnus Carlsen, con blancas, enfrentó a Jan Nepomniachtchi. Magnus abre con D4 sólido hoy. Nepo responde caballo C3, luego caballo F3 y D5. En esta posición, Magnus no sigue. Por líneas superteóricas, él juega aquí un doble fianchetto. Así continúa la partida. G3, E6, alfil G2, alfil E7, enroque y B3. Mira, Magnus también se prepara. Junto al fianchetto del alfil D2, el alfil en B2 avanzó. Ahora C5 busca el centro, y la captura en C5 alfil por C4 busca más contacto. Magnus Carlsen juega DX, C4 y dama C2. No puedes tomar el peón porque cae el alfil. Nepo defendió con dama en E7. Ahora el alfil está seguro y Magnus aquí juega caballo de BD2 superdinámico, sacrificando aquí el peón. En B3 buscas compensaciones, ¿no? Si tomas, tendré mejor desarrollo. Alfil 6, A4. Las blancas tienen compensaciones en esta posición. Las piezas se mueven y surge un tema táctico en la diagonal. Por eso, después de caballo de B, D2 Nepo no, él jugó más fuerte. Aquí, la jugada número 1 del Stockfish, caballo en C6, él no la hace. En ese dinamismo que Magnus estaba proponiendo, intentando ganar aquí con las piezas blancas. Luego caballo C4, y el noruego respondió B5, muy agresivo. Pero observen que también trae aquí algunos temas en la diagonal. Aquí todo está calculado por Nepo. Luego caballo, E5 del noruego, propone cambios y sigue caballo B4. Aquí jugar con blancas se vuelve incómodo. Magnus intentará reorganizarse. Él jugó dama en B2 alfil en B7 de Nepo, buscando la gran diagonal. A3, expulsó al caballo en C6, luego caballo en D3 Magnus ahora. Opa, toca, alfil en C5, luego en B6, después en G5, desarrollando la última pieza y clavando al caballo en F6. Además, torre en D8, jugado aquí por el ruso. Y, en ese momento, Magnus, entonces, juega una línea muy práctica, alfil por F6. Quiere que Nepo capture con la dama para IR al final. Ya sabemos que este noruego es astuto y domina los finales. Nepo dijo, no, tomó con el peón. Es una decisión interesante y arriesgada, ya que expone más a su rey y deja la estructura de peones rota en F. Siguió torre C1 de Magnus y caballo en D4, mejorando su posición. Magnus hizo los cambios, caballo por, alfil por y dama en A2 para defender el peón de A3. En ese momento, entonces se jugó alfil por G2, cambiando rey por G2, dama en B7, jaque a jaque, el rey regresa a la casilla G1 y dama en E4. Nepo busca más actividad para su dama, así que Magnus jugó dama C2. Tal vez él esté provocando un plan aquí. Es la idea de torre A8, ya que Nepo podría luchar por la columna. Pero mucho cuidado, porque aquí puedo tener la opción de cambiar una dama por dos torres, y normalmente las dos torres juegan un poquito más que la dama. Entonces, siguió con A5, ahora Nepo gana espacio en el flanco de la dama. Torre de F-Deum mueve a la columna rey G7, y luego torre en D2, mostrando que Magno ya puede. Está preparando una doblada aquí en la columna D. El ruso, en ese momento, jugó él, Torre alfil de casillas 8. Nepo USA, esa idea. Nota que ya sacó al rey del jaque, ¿verdad? Él lo está ofreciendo en esa posición. El noruego aceptó el intercambio de dama por dos torres. Tomó torre en C8, se jugó torre por C8 y dama en D5. Y ahora, Nepo empieza a presionar al peoncito de B3 y B4, jugado por Magnus. Y una de las ideas puede ser que en algún momento Magnus intente colocar el caballo aquí en la casilla de 5. Siguió entonces A4, jugado por Nepomniachtchi. Observa que ahora fija los peones oscuros de Magnus y tiene el alfil de esas casillas, creando ese drama. En esta posición, el ruso, en algún momento, puede pasar el alfil aquí, si las blancas se descuidan. Se jugó E3 y
En ese momento, ambos jugadores, especialmente Magnus, él tenía poco tiempo en el reloj y eso era algo que llamaba mucho la atención para quienes estaban siguiendo en vivo. Nepo juega alfil a E5 aquí. Aquí tenía una línea súper atrevida, que lleva al dinamismo, arriesga todo con negras, o casi todo, ¿no? Que sería la jugada alfil B2, que era una línea muy interesante aquí para las negras, ¿ok? ¿Por qué? Si toma de caballo, la torre está cayendo, está clarísimo, y si toma de torre, entonces, las blancas quedan perdidas aquí. Juego dama por D3 y amenazo ganar el peón de A3. Si defiende, pierde por dama B1. Esa era una línea interesante. Para Nepo, esto es solo una variante para ilustrar los temas tácticos. Las blancas no están obligadas a jugar de esa forma. Sin embargo, Nepo no quiso entrar en ese dinamismo. Él estaba intentando presionar a Magnus en el tiempo. Jugó alfil E5, manteniendo las tensiones. H4, jugado por Magnus Carlsen, H5. Nepo asegura el flanco del rey y luego juega rey H2. Después, se hizo alfil 2. Es clave notar que Magnus tenía unos 30 segundos. O algo así en el reloj, así que Nepo sí. Él tomó una línea muy arriesgada para presionar a Magnus y que no tuviera tiempo de resolver los problemas. Las ideas son similares. Si toma el caballo, cae la torre. Si toma la torre, yo tomo el caballo y amenazo el peón de A3. Nepo jugó en el momento clave, guiado por el tiempo, y movió torre 5. Aquí Magnus acierta una jugada muy fuerte, dama en D6, manteniendo aquí el tema del caballo clavado, ¿verdad? En esta posición, se jugó torre D1 amenazando ganar el alfil. El problema es que aquí Nepo tiene alfil por A3, y Magnus todavía estaba muy apretado de tiempo. Aquí, está por llegar al movimiento 40, recordando que está en el 33. Aquí, faltan 7 jugadas y él tenía muy poco tiempo en el reloj de verdad. Entonces aquí, Magnus juega torre por B5 y ya está perdido en esta posición. Y dama en D7 es la jugada de Nepo, tocando la torre en E5. Esta fue la jugada que Nepo hizo en esta posición. Magnus mueve la torre a C2 y Nepo responde con la dama en D5. Ya van en la jugada 36, cerca del control de tiempo en la 40, para ganar una hora extra. Nepo aquí juega esa jugada, pero tenía una idea muy interesante de alfil por B4 que Nepo terminó. Él gastó tiempo aquí. Él no quiso entrar en esa variante, que sugiere que si toma, pierde calidad y la posición sería difícil de defender. Con blancas, ¿de acuerdo? No, la partida no está decidida, pero las negras están mejor. Magnus debería jugar torre C1 para controlar y quedar con un peón menos. Sin embargo, Nepo no lo jugó. Jugó dama en D5 para mantener la tensión y prepararse para invadir B3. Magnus jugó la doble en la segunda fila, defendiéndose con poco tiempo. Dama en B3, por el ruso Porra en A2. Ahora juega E4, atacando el caballo. Magnus encuentra una gran continuación. Y ahora, él queda mejor. Los dos aquí estaban apretados de tiempo, ya estaban jugando blitz. En el campeonato mundial, jugó caballo C5, dama por B4, y Magnus comete una imprecisión, caballo por E4. La idea es que si Nepo toma, pierde el alfil, y solo es un intercambio. Y el final de torres sería ventajoso para las blancas, porque después de esa captura y torre por A3, va a caer el peón de A4, y las blancas pueden ganar esta partida. Solo que aquí Magnus tenía una idea más fuerte, que él tenía. Con poco tiempo, no vio que la jugada era torre de C2. Y la idea de esa jugada es defender al caballo y mantener a la dama aquí encerrada en la defensa del alfil. Sería difícil liberar el juego de las negras y las blancas tendrían ligera ventaja. Cuando Magnus ganó los 60 minutos en la jugada 40, pudo intentar presionar, pero no halló esa jugada por falta de tiempo. Caballo por E4, Nepo dama B3 y ahora torre A2. Aquí ganan una hora más para seguir la partida hasta el final. Siguió, entonces, alfil en F8, Nepo regresa aquí, su alfil, preparándose para avanzar su peón pasado, claro, de la segunda. No está avanzando. Las torres juegan. Caballo en 5 jugado por Magnus, y ahora dama B5. Cuidado, Nepo. Nunca, en ningún momento de este final, él puede cambiar el alfil por el caballo. Este final de torres contra dama es ganador para las blancas, ya que pueden preparar una estructura de doblaje, ganar el peón de A y después ganar el peón de H, y no va a haber mucha resistencia para las negras, claro. El ruso vio eso, entonces, tras caballo 5, él siguió con dama 5, y luego caballo D3, jugado por Magnus Carlsen.
De regreso a A3, el peón avanza y el caballo en F4 presiona al peón. Pueden surgir temas de torre 5 y dama en A5. Esta jugada es provocativa. ¿Por qué? Si juega la torre D5, mucho cuidado con esta jugada, porque el peón pasado aquí se va a volver muy fuerte. Nepo podría jugar dama 6 y no puedes tomar ese peón, porque si no yo avanzo el peón de A2 y no lo paras. Nunca más gano con negras. Magnus defendió el primero, bloqueó el peón pasado, monstruo en finales. Luego alfil en B4, tocó la torre en D3. Y ahora Magnus intentará crear algo. De lograr que sus dos torres y el caballo presionen el peón de A3. Si cae ese peón, Magnus puede intentar ganar el final, y lo está haciendo. Siguió la jugada rey H6. Seguro también están gritando como los que veían en vivo. Rafael, ¿por qué Magnus no jugó torre de 5 en esta posición? No ganará el peón de H, así que no olvidemos que el peón de A está muy avanzado. Nepo tendría la fuerte dama A4, y si caballo por H5 da jaque, juego rey H6, caballo F6, dama B3. Aquí las negras ganan porque yo ataco la torre, que no puede regresar a D2. El alfil controla. Si torre 1, respondo alfil C3, avanzo el peón y promociono. Así las negras quedan claramente ganadas. Tras alfil 4, Magno jugó torre D3 y siguió la partida, con el rey H6 controlando el peón torre en D1. Ahora intentará prepararse para presionar aquí. El peón de A3, dama A4, fue jugado, opa, tocando la torre, corre de AD1, alfil en D6. Y aquí empiezan a pasar jugadas, porque Magnus, claro, está intentando preparar las piezas para atacar. En A3, siguió rey G1 y dama B3, Nepo mejora su dama. Muy dramático. Caballo E2 Magnus busca mover de D4 a C2, capturar el peón A3 y presionar en el final. ¿Es tan fácil? Jamás. El ruso juega mucho ajedrez, jugó dama en D3, y ahora Magnus juega caballo D4 rey 7. Nepo está defendiendo este final, ¿cierto? Para proteger el peón en H2, el noruego mueve la dama a E4. Es una jugada astuta. ¿Por qué? ¿Por qué Nepo amenaza ahora a la dama en H4? Aquí el tema es la clavada del peón en G3. Pero aquí Magnus juega una jugada, una idea brillante. La jugada número 1 de Stockfish. Es una jugada muy difícil de hacer. Debes saber mucho de finales para hacer lo que hizo Magnus. Es arriesgado, pero en el mundial hay que arriesgar a veces. Él jugó torre por A3, mira esa jugada. Y la idea es, si tomo aquí, quedo con desventaja, caballo y torre contra dama. Pero hay muchas posiciones aquí donde las blancas ganan. Pongo el caballito en F4, presiono el peón y paso la torre. Nadie defiende esto. Entonces, muy arriesgado. Pero Nepo no permitió que eso ocurriera. Aquí realiza la jugada que mantiene más tensión en la posición. Él jugó dama H4, aprovechando la clavada del peón de G. Magnus mueve el rey a G1. Dama N4 fue jugada, juguemos el final. Magnus ahora, claro, va a defender su torre. Él jugó aquí torre en A4. Y observen que ese movimiento ahora creó algunas amenazas justo frente a la dama. Ahora se jugó alfil N5, clavando al caballo, y en esta posición Magnus quita ese caballo, entonces caballo en E2. Observen que ese movimiento trae un ataque descubierto a la dama. Aquí, atención, los dos jugadores ya se están apurando de nuevo con el tiempo. El tiempo es algo muy importante en esta partida. Se jugó dama en C2, torre en A2, atacando a la dama de nuevo. Dama en B3, se jugó rey en G2. Aquí intentan organizarse. Magno va a intentar presionar en este final, y Nepo está tratando de defender. Dama 5, jaque en F3. Y aquí llega un momento dramático. La partida está empatada. Si lo pones en el motor, dará 0 aquí, ya que Magno deja más vulnerable la segunda fila. Claro, la torre todavía está defendiendo aquí, pero para quien está intentando ganar, el final puede ser muy difícil, porque en algún momento pueden surgir muchos temas de jaque. Entonces, se jugó dama en dama. En D1, Nepo va presionando aquí, intentando pasar la dama al juego F4. Magnus quita, desaloja al alfil de esa casilla súper cómoda, que era E5, alfil en C7. Se jugó rey F2. Magnus defiende, ahora mejora la posición de su rey, alfil. Se jugó alfil en B6 presionando el peón de E3, tema clave de la partida. Torre en A1 tocando a la dama. Dama en B3, torre en E4. Observa que Magnus ahora defiende la amenaza terrible de Nepo, aquí en el punto de E3. Rey G7 fue jugado por el ruso, torre en E8. Y ahora Magnus se está preparando para invadir la octava. Ellos están ahí,
tratando de tantear. La posición está empatada. Pero los dos tenían poco tiempo en el reloj, así que Magnus ahora empieza a intentar presionar este final dramático. Se jugó entonces F5, Magnus ahora juega torre en A8, preparando varios temas de jaque. Aquí en la casilla G8, se jugó entonces dama en B4. Nepo se defiende y crea contrajuego. Si hace torre F8, puedo capturar después. El noruego jugó torre C8 luego, alfil A5 y torre C1 Magnus. Está pasando el turno, buscando enredar a ambos. Después, se jugó alfil contra alfil. En B6 Nepo presiona el peón de E3, torre E5 y dama B3. Y, en esta posición, torre N8, Magnus vuelve a pasar el turno. Dama 5 fue jugado. La partida sigue ahora con torre en C8 y dama H1, pasando la dama aquí al otro lado. Preparaban jaques con dama 2 y torre en C1. Magnus expulsa la dama, que regresa a D5, y torre va a B. Seguir esto en vivo es muy tenso, pues rondan sin un objetivo claro. Están esperando que uno de los dos cometa una imprecisión. Alfil en A7, jugada del ruso, torre en E7. Y ahora, mucho cuidado, porque Magnus está preparando una invasión aquí. En la séptima fila, Nepo juega alfil 5 tocando la torre, torre E5, dama D3 y torre B7. Magnus, de nuevo, empieza a crear algunas amenazas que pueden surgir aquí. En la séptima, dama C2 fue jugada y luego torre B5. Aquí Magnus logra una ligera ventaja. ¿Cuál ventaja, Rafa? Observen, él toca el alfil. Si el alfil se va, él gana el peón de F5. Ya consiguió un pequeño progreso aquí. Con esos movimientos que parecían repetidos, él en realidad avanzaba poco a poco. Después jugó alfil en A7 permitiendo torre por F5 para Magnus, pero no lo hizo. Él hace algunos movimientos aquí para ganar tiempo en el reloj, obteniendo 30 segundos por cada jugada, y así aumentar su tiempo. Torre 5, alfil 6, torre B5, alfil A7 y torre por 5. Él repite para ganar tiempo. Dama en D3 Nepo presiona otra vez. Magnus tiene un peón extra. Torre por F7. Aquí está el drama. Mira esa jugada. Esa jugada es muy fuerte e interesante. Magnus aquí. Observen que está entregando la calidad. Hace torre F7, luego torre B7, para capturar el alfil y jugar final de torre y caballo. Contra la dama, con dos peones pasados, esta jugada es muy peligrosa. Puede decidir la partida a mi favor, pero también podría complicarme y perder, ¿verdad? Jugó torre F7, rey F7, torre B7, rey G6 y torre A7. Y ahora, a partir de aquí, la misión de Magnus va a ser empezar a avanzar con los peones. Tiene dos peones pasados, pero Nepo va a defender de una forma increíble. Mira cómo siguió dama 5. Nepo busca impedir el avance de E4. Mientras Magnus no lo logre, no podrá ganar. Siguió torre 6, jaque, el rey a H7, la torre. A1 regresa, y el rey G6 como diría Armando. Nepo mueve el caballo a D4 para centralizar y controla E4 Magnus, juega torre en A2 para controlar la segunda fila. Porque hay una picardía rusa. Siempre puedes perder una partida que está empatada. La partida. Torre en A2 fue jugada por Magnus defendiendo dama H1, volvió a poner la dama en juego. Amenazó con ganar la torre del noruego. Magnus defendió con jaque rey. F7 se jugó caballo F3, para mejorar su posición, ya que defiende bastante aquí. La dama de Nepo está encerrada. Dama boom, regresó la dama al juego. Torre en D6 rey en G7. Nepo juega, torre D5, dama A2 jaque, torre D2. Regreso para salvar la torre amenazada, en D5. El drama continúa. Dama B1 movió torre a E2. El magus preparó el avance, como el ruso. Él halló una gran forma de defender esta posición. Dama 6 mira ahí de nuevo. Él defiende el avance del peón de E4, torre C2, jugada por Magno, empieza a molestar de nuevo. Dama 1 ataca la torre, entonces se jugó caballo D4, el caballo ahora defiende la torre rey dama. En H1 la dama pasa al otro lado de nuevo, torre en C7, llega a rey F6, torre en C6, rey F7, caballo en F3. Fue jugado, regresa a una posición similar. Dama en B1 Nepo, busca repetir. El empate le conviene. De negras y caballo, G5 Magno, da jaque y avanza el caballo. Observen que esa jugada puede apoyar el E4 en algún momento. No está muy bien. Ese avance aún fue jugado. Rey G7 caballito, rey G7 caballito 6, jaque de nuevo, rey F7 caballito D4. Magnus busca mejorar, pero no halla el plan. Nepo juega dama H1. Atento a la torre, en la casilla C6, recordando que C6 es el talón de Aquiles del noruego. Boom, torre C7 jaque.
rey F6 caballo, F3 dama B1, torre D7, y ahora, dama B2 Magnus regresa torre a D2. Nota que esta posición ya se repitió una vez. Dama B1 fue jugada, caballo. En G1 Magno intenta mejorar sus piezas, pero su plan y avances no son claros. Nepo siempre está defendiendo. Dama en B4. Se jugó ahora. Torre en D1 defendiendo. Dama en B3 ataca de nuevo. Torre en D6 jaque. Rey vuelve a G7. Torre en D4. Y aquí es un punto muy importante. Una posición que Magno ya estaba tratando de planear, que es jugar la jugada. Caballo 2 es una posición que surge. Dama B2, caballo 2, y llegamos donde Nepo juega dama B1. De nuevo, atento aquí al peón de E4, pero aquí Magnus consiguió una formación nueva. La torre ya no está suelta porque el caballo la defiende y protege el avance. Y ahora él juega alfil E4, y a partir de aquí empieza una desesperación por todos lados. Nepo jugó dama H1, luego torre D7, jaque rey, G8, torre D4, dama H2, jaque y rey, E3. Magnus intenta avanzar con 4. Nepo prefiere entregar su peón, ya que si cae, Magnus tendría 3 peones pasados. Drama. Entonces, Magnus tomó dama H3, jaque, rey D2, se jugó dama por H4, y ahora Magnus va a intentar trabajar. Este final está ganado, pero la posición está empatada, y es difícil de jugar. Ambos jugadores tenían cerca de 3 minutos en el reloj, y jugaban con incremento de 30 segundos. Y ahora, ¿cómo sigue la lucha? Siguió torre D3 por Magnus Carlsen. El peón en F4 sigue defendido por el caballo. Rey F8 y torre en F3 lista para atacar. Dama D8, jaque rey, E3, dama A5, rey F2, dama A7, torre E3, cubre jaque, y tras dama D7, Magnus juega caballo G3 para consolidar su posición. Dama en D2, jaque de nuevo, rey F3 forzado, dama en D1 jaque, torre en E2 cubriendo, dama en B3, mira cuántos jaques. El objetivo de las negras es buscar un perpetuo, seguir dando jaque continuamente. Rey G2, dama B7, torre D2. El noruego sigue trabajando. Monstruo de los finales, dicho sea de paso, dama en B3, se jugó torre en D5 rey, torre en D5 rey E7, viene el jaque, rey a F7, torre F5 jaque, rey E8 y boom, otro avance. El peón pasado tiene vida. Seguimos en el mundial y se jugó dama 2, jaque, rey 3. Magnus esconde su rey por el flanco de rey, dama en E6, el rey avanza. Ahora se volvió muy dramático. Jaque, y el caballo va a la casilla 5. Y aquí es uno de los momentos más dramáticos. Muy difícil jugar esta posición, porque ahora Nepo no tiene muy claro cómo detener a los peones. Dama 7. Él atacó la torre, pero ese movimiento no genera amenaza. Si tomas la torre, hago caballo G7 y jaque doble, una locura. Ahora no puedes dar el doble porque el caballo está clavado, ¿verdad? Él juega E6. Magnus avanza el peón y amenaza. Torre F7. Dama G6. Y luego torre F7. Y aquí otro drama, porque Nepo no puede tomar el peón en G6, porque pierde el final. Juego con jaque, capturo y tengo un peón extra que gana la partida. Es suficiente. Aquí se jugó rey Deito. Nepo intenta escapar y Magnus juega F5. Los peones avanzan más. Dama G1 fue jugado. Y aquí, en este momento dramático y fatídico, el noruego juega caballo en G7 y ahora amenaza con dar jaque y promover, y ya no hay manera de defender esa idea. Por eso, el ruso Jan Nepomniachtchi abandonó esta partida dramática de nada más y nada menos que 136 jugadas. Una guerra es lo que pasó aquí. Los jugadores lucharon todo el tiempo. Esta partida comenzó a las 9:30 de la mañana y terminó cerca de las 18 horas. Una partida extremadamente larga. Los jugadores estaban muy cansados y eso se notó. Así defino esta partida. No solo ganó el ajedrez, ambos jugadores juegan mucho ajedrez. Pero lo que terminó prevaleciendo aquí fue el espíritu de ganar, y hoy, ese espíritu victorioso fue del noruego. Magnus presionó incansablemente. Fue golpeando una tras otra, hasta que, en un momento, la guardia del ruso bajó y un golpe acertó. Y Magnus gana este final súper dramático, una verdadera adrenalina. Acompañando esto en vivo, observen el marcador actualizado allá arriba. El enfrentamiento, en este momento, va a 3.5 para él. Magnus Carlsen
toma la delantera con 2.5 sobre el ruso. Recordando que mañana es la séptima ronda, Nepo ahora va con todo contra Magnus, intentando empatar la competencia. Observa la precisión. 95.0 en una partida de 136 jugadas con presión alta. El ruso tuvo 91.3 de precisión. Y observa que le está dando una jugada brillante a Magnus, que fue justamente torre por A3 cuando Magnus sacrificó. También quiero dejar claro aquí que torre por F7 fue muy fuerte, llevando a este final, que estaba empatado. Había presión por el tiempo, se complicó, pero es parte de la lucha, como siempre digo, del ajedrez. Si te gustó este video, no olvides dejar tu gran like y seguimos en la lucha del campeonato mundial. Hasta los próximos videos. Estamos juntos, amigos.